Bienvenidos estudiantes. En este video tutorial explicaremos paso a paso cómo realizar el llenado del formulario D1. A modo de ejemplo, para completar el D1 voy a utilizar la descripción de este proyecto. Además, se adjuntan imágenes de la ubicación y diseño del hotel. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el formato del formulario D1 que facilita Setena. Ustedes lo van a tener adjunto en el aula virtual. Al igual que en el D2, el formulario D1 está estructurado de acuerdo a la información solicitada en cada sección, y además el documento se divide en 7 partes principales separadas en varias hojas de Excel. La primera hoja es una introducción al D1, que contiene aspectos generales del formulario. Ustedes lo podrán leer con calma en casa. En la segunda y tercera hoja se solicita información general del proyecto. La sección de datos generales se llena exactamente igual al formulario D2, a como lo vimos en el videotutorial anterior. Completamos la información general. Y al llegar a la información sobre el proyecto se solicitan datos propios del consultor ambiental responsable, con el fin de poder ubicarle fácilmente. Asimismo, en la declaración jurada se incluye un espacio de firma para el consultor y otros datos propios de él. En la hoja 3, con respecto a la documentación adicional al D1, se deben indicar los documentos que se adjuntarán al formulario y además a cada uno se le debe asignar un número de anexo. Después están los documentos técnicos complementarios. Como parte de los estudios técnicos se debe presentar el estudio de ingeniería básica, el estudio de geología básica y el reporte rápido de arqueología. Tales estudios se deben presentar de acuerdo a lo indicado en el anexo 3 del instructivo de llenado del D1. En el proyecto del ejemplo, la actividad es construcción, por lo que se debe presentar los 3 tipos de estudio. Seguidamente está la información general del sitio del proyecto, que debe ser completada conforme a los datos del plano catastrado, del plano de diseño y los datos obtenidos en campo. Primeramente se completan las diferentes áreas del proyecto y después se marca con una X la opción que mejor caracterice las áreas del proyecto. Por ejemplo, dentro del área de influencia directa de nuestro proyecto, existen áreas protegidas hasta un 25% de la superficie total. Entonces se señala con X esa opción y así sucesivamente se completan las demás casillas. Por último, en esta sección se deben indicar las condiciones climáticas utilizando información técnica del Instituto Meteorológico Nacional, reportada para la estación meteorológica más cercana al proyecto. Las siguientes hojas tienen por objeto determinar los posibles impactos del proyecto al ambiente. Cada una de las categorías está dividida por componente y subcomponente. Por ejemplo, en la hoja de consumo afectación, esta a su vez se divide en agua, suelo, energía y biotipos. Y agua a su vez está dividida en la existencia de un acueducto público o agua superficial o subterránea. Las casillas deben ser completadas según las características que describan mejor al proyecto, indicando el caso que mejor represente la situación a generarse. En el caso de nosotros, con respecto al consumo de agua, nuestro consumo no supera los 50 metros cúbicos por mes. Entonces, en el valor de Y debemos poner el valor asignado al caso. En este caso sería 1. El valor de X es el valor de significancia ambiental preliminar. La hoja lo calcula automáticamente. Ahora, el color cambia de acuerdo al impacto que se va a generar.
Si nuestro caso fuera que el consumo es entre 50 y 200 metros cúbicos por mes, el valor sería 3 y el impacto sería mayor. Y si fuera el caso de 5, aún mayor. Si en la casilla X apareciera el color amarillo o rojo, se considera que el impacto es significativo, por lo que el consultor deberá indicar las medidas ambientales para prevenir, mitigar, corregir o compensar el impacto ambiental que se va a generar. En esos casos se debe indicar el número de anexo en que se va a encontrar la medida respectiva, siguiendo la numeración de los anexos de la documentación legal y técnica. Ahora, para los componentes en los que no aplica nuestro proyecto, el valor de Y se considera 0. En nuestro caso, como no va a haber captación de agua superficial ni subterránea, dichos componentes no aplican. La hoja hace automáticamente un cálculo para la valoración por efecto en cada subcomponente y al final hace una sumatoria de esos valores. La caracterización de todos los impactos ambientales del proyecto se hace de la misma manera que en el caso de consumo-afectación. Voy a hacer un ejemplo por cada categoría de impacto, empezando por impacto en aire. Nuestro proyecto no tiene ninguna fuente fija de emisiones, entonces no aplica. El valor es 0. Si hay fuentes móviles tanto durante la construcción como durante la operación, entonces nuestro valor es 4. Y no hay fuentes de radiaciones ionizantes, por lo que el valor es 0. En la hoja de impacto en suelo, con respecto a los residuos sólidos, tenemos que los residuos ordinarios se van a clasificar para recuperar, reutilizar, reciclar y disponer finalmente en un relleno sanitario. Entonces nuestro valor de Y va a ser el caso 3. El proyecto no va a producir residuos sólidos especiales, entonces no aplica, es 0. Y con respecto a los escombros, se van a disponer en un relleno sanitario o en alguna escombrera debidamente autorizada. Entonces el valor sería 4. En este caso tenemos que para el componente de residuos ordinarios y escombros debemos aplicar alguna medida ambiental. Concerniente al impacto humano social, el proyecto va a generar entre 50 a 100 plazas de empleo nuevas, por lo que el valor de Y sería 2. Y no se va a producir ningún tipo de movilización, reubicación o traslado de personas que habiten en el área del proyecto. Entonces el valor de Y va a ser igual a 1. En el caso de otros riesgos, todos los valores de Y corresponden a 0, ya que no se maneja ni combustible fósil, ni agroquímicos, sustancias peligrosas, material radioactivo o manejo de biorriesgos. Después de haber realizado la valoración de todos los impactos ambientales del proyecto, tenemos la hoja de criterios de ponderación. En primer lugar, tenemos el valor preliminar de CIA, que es la sumatoria de todos los valores calculados anteriormente, y este valor se va a corregir por dos factores de corrección. El primero está relacionado a las regulaciones que aplican al proyecto. En nuestro caso, el factor es de 0,75, puesto que es un compromiso del desarrollador a adherirse voluntariamente a una norma o guía ambiental de construcción y operación para este proyecto en específico. Entonces, ponemos el valor de 0,75 en esta casilla. Una vez que lo ponemos, automáticamente él calcula el valor del CIA ajustado por regulaciones. Posteriormente está el factor de corrección de acuerdo al área donde se ubica el proyecto.
En nuestro caso, el proyecto está en un área ambientalmente frágil, por lo que el factor sería de 2 y se coloca en esta casilla. Estos factores varían de acuerdo a las especificaciones del proyecto y a la zona donde se encuentre. Y finalmente se obtiene la calificación final del CIA. Con esta calificación se determina cuál procedimiento procede de acuerdo al proyecto. En este caso, que la calificación es de 216, se encuentra en la categoría de menor o igual que 300, por lo que el proyecto es tipo B2 y implica una declaración jurada de compromisos ambientales. Por último, tenemos la hoja de matriz de efectos acumulativos y sinergísticos, que tiene como fin sintetizar la identificación de los efectos acumulativos que se van a generar a causa del proyecto. Lo que se debe hacer es indicar con una X respondiendo a la pregunta sí o no. Por ejemplo, en nuestro proyecto no se va a producir un efecto acumulativo en los recursos hídricos debido al aprovechamiento del recurso. Entonces se señala no. De igual forma, las emisiones y el ruido que se va a producir no va a generar un efecto acumulativo en la calidad de ambiente del aire del área del proyecto. Entonces se señala no. Y así sucesivamente con los demás efectos acumulativos. Este fue un ejemplo sencillo de cómo realizar el llenado del formulario D1. Cualquier consulta o duda que tengan la pueden hacer a través del foro de consultas del aula virtual.